Continuamos con la información en FM de las Sierras, como todas las tardes lo hacemos a través de esta emisora, la 98.1 MHz. Estamos en contacto, como en tantas ocasiones lo hemos hecho, con Facundo Jaime de Secaite. Estábamos leyendo algún artículo que tiene que ver con la conducta de los peatones. Y yo sé que, bueno, en cuanto a este tema, por sí a muchos nos va a sorprender, pero han estado haciendo un testeo, una encuesta respecto a lo que los peatones nos comportamos, ¿no? Si nos comportamos de manera correcta o no, y quizá los números que hemos estado mirando, producto de esta encuesta, en una de esas nos llaman la atención. Pero qué mejor que charlar con Facundo. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, para vos también, espero te encuentres bien. Muy bien. Bueno, ¿les sorprendió estos resultados? Que 8 de cada 10 conductores, o mejor dicho, para 8 de cada 10 conductores, los peatones se comportan de manera incorrecta en la calle. Quizá, Miguel, ese no fue el resultado que más nos llamó la atención. Ahora te voy a contar de otros resultados de la misma encuesta que sí lo han hecho. ¿Por qué te digo que no nos llamó tanto la atención? Porque si vos te fijás, nosotros esa primer consulta se la hicimos a conductores, es decir, pusimos a conductores a hablar sobre el rol de los peatones. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros entendemos que como la norma, tanto la nacional como la ley provincial, tienden siempre a la protección del sujeto más vulnerable, es que entendemos que a causa de justamente esa protección que establece la norma, cuando vemos que hay algún conductor, quizá no siempre por negligencia, por eso no quiero caerle siempre a los conductores, pero muchas veces por despistes o simplemente por desatenciones, no se respetan por ahí las prioridades de paso o estos cuidados que siempre tiene que tener un automovilista para con los más débiles, sean peatones, ciclistas o motociclistas, es que notamos que ahí empieza esa visión crítica sobre la función y sobre el rol del otro. Y esto es viceversa. ¿Qué quiero decir? Cuando un conductor nota que por ahí cuando un peatón nota que un conductor no respeta las prioridades, no está atento a justamente el cuidado de la integridad física de ese peatón, es que el peatón empieza a generar esta sensación, esta rispidez para con el conductor. Y obviamente viceversa, cuando un conductor ve que hay un peatón que cruza a mitad de cuadra, que no lo hace por la esquina, o simplemente que no presta atención al tránsito y viene por ahí con el celular un poco despistado, es que el conductor genera también una especie de rispidez constante con el peatón. Entonces, aprovechando esta relación que lamentablemente en nuestro país es más tirante de lo que debería, es que le preguntamos a los conductores cómo pensaban que actuaban los peatones. Como bien dijiste vos, más de 8 de cada 10, el 84%, manifestó que los peatones tenían inconductas, que tenían acciones que justamente generaban un desorden en la seguridad vial. Pero en la segunda pregunta, a esos mismos conductores, les preguntamos cómo se manejaban ellos en su rol de peatón. Es decir, acá haciendo una especie de trampita y entendiendo que cuando nos bajamos del auto, cuando nos sacamos el casco de la moto, también somos peatones, es que vimos esta tendencia que siempre se sostiene en nuestros sondeos, que cuando le preguntamos a una persona sobre el comportamiento ajeno, suele tener una visión mucho más crítica que la que tiene cuando evalúa su propio accionar en el mismo rol. Entonces, vemos esta tendencia cuando el 66% de esos conductores dijeron que ellos eran impecables en su rol de peatón. Entonces acá, quizá la primera conclusión, es muy, muy difícil tratar de generar un cambio a mediano o largo plazo de un comportamiento si ese comportamiento no está identificado como incorrecto. Esto quiere decir que también en nuestro rol de peatones, los que somos conductores, tenemos que tener una mirada más bien crítica de nuestro accionar. Obviamente, esto lo que va a hacer es hacer que en el futuro podamos identificar nuestro accionar quizá incorrecto y poder hacerlo mucho mejor, corregirlo y tratar de justamente generar este cambio del que hablamos, porque, insisto, somos 50 millones de peatones en el país, entonces difícilmente con una campaña o inclusive con algún tipo de indicación de mayores semáforos, mayores carteles, no harían este cambio por sí solo, sino que todos tenemos que asumir nuestro rol y tratar de ir modificándolo para mejorar y tratar de así tener una seguridad vial mucho más ordenada. Ahora, todas estas conductas están establecidas en la normativa vial de tránsito, la normativa que rige actualmente, es decir, en la ley a nivel nacional.
vemos que, por ejemplo, el artículo 38, como así también el 41, nos indican de cómo debería ser nuestro comportamiento, ¿no? Exactamente, lo que establecen esos dos artículos son que los peatones siempre deben caminar por la vereda, tratar de evitar de hacerlo por la calle, también tienen que evitar realizar los cruces de la calle en lugares que no están destinados a tal fin. Estamos hablando de las esquinas con sus correspondientes sendas peatonales, y obviamente el artículo 41 específicamente lo que establece son las prioridades de paso en vías no semaforizadas. ¿Esto qué significa? Que en una esquina en donde no tengo un semáforo, tendré que siempre ceder el paso al más vulnerable, es decir, al peatón en este caso. Acá la realidad también es que fuera de estos comportamientos, por ejemplo, la ley no dice el peatón no debe circular con el teléfono celular mientras realiza un cruce por la senda peatonal. Pero obviamente las inconductas, a medida que avanza la tecnología y las costumbres de los argentinos, se irán yendo modificando a medida que aparezcan nuevas herramientas de despiste, digamos, de desatención. En todo esto debería imperar el sentido común, en todo caso. Sí, totalmente. Igualmente, a ver, en nuestra última pregunta tratamos de ir específicamente a qué conocía y qué no conocía el peatón promedio. Acá prácticamente el resultado nos dio un empate técnico en donde prácticamente el 50% dijo desconocer lo que habla la normativa con respecto a los peatones y otro 50% que dijo sí conocerlo. Yo acá obviamente se pueden hacer dos análisis, se puede primero pensar en el 50% que quizá no tiene la normativa tan clara, pero a mí por lo menos, independientemente de que ese 50% nos deja claro que hay un largo camino por recorrer, me gusta ponderar al otro 50% que, siendo que no hay una obligatoriedad en el conocimiento de la norma, distinto a los conductores, ¿esto por qué? Porque los conductores tienen que rendir un examen para obtener su carnet de conductor. Caso contrario a los peatones, siendo que no existe un carnet de peatón. Peatones somos todos cuando ponemos la llave en la puerta de nuestra casa y salimos a la calle. Entonces, entendiendo esto, y que el plexo sancionatorio, tanto de la ley provincial como de la ley nacional, no establece sanciones por inconductas hacia los peatones, esto lo que significa es que, sin obligatoriedad para sacar un carnet y sin fuerza coercitiva, por miedo a tener alguna infracción, hay un 50% de gente que sabe y tiene claros los derechos y obligaciones en su rol de peatones en la calle. Entonces, insisto, prefiero quedarme con este medio vaso lleno, entendiendo también que obviamente hay mucho por hacer y mucho por trabajar. También es cierto que a veces el peatón se hace más vulnerable y justamente se escuda en esa vulnerabilidad como para que, digamos, sobrecargar las responsabilidades, en este caso en los conductores. Y muchas veces esto ocurre con los ciclistas también, sin ir más lejos, no solo en el radio urbano, sino también en la ruta, ¿no? Sin duda es una práctica más que habitual y es una práctica que hay que también aclarar, no es del todo responsable, pero ¿por qué no es del todo responsable? Porque los sujetos más vulnerables, como bien nombraba vos recién, peatones y ciclistas, lamentablemente no tienen más protección que su mismo cuerpo. Es decir, si yo pienso que mi prioridad es la que vale y la quiero hacer valer, pero estoy arriba de una bicicleta o soy un peatón, de alguna forma y mucho más directa de lo que se piensa, lo que estamos haciendo es... Entonces, acá lo que hay que tener claro en el rol de conductores, hay que proteger siempre al más débil, al más vulnerable, y en nuestro rol de peatones tenemos que tratar de no exponernos a situaciones de riesgo, porque obviamente los conductores pueden generar maniobras evasivas, pueden generar frenos en caso de que crucemos a mitad de cuadra, pero obviamente no será la situación más óptima y no dejará de haber algún tipo de riesgo mayor a que si nos apegásemos a la norma y cruzáramos por el lugar indicado. Un poco lo que vos decías, ¿no? Esto de que las épocas van exigiendo que también las normativas se vayan ayornando justamente a cada una de ellas, ¿no? Esto de la congestión urbana, el tránsito realmente congestionado en muchas ciudades. Digo, esto de alguna manera también va demandando que en un futuro haya que ir pensando en otras normativas, ¿no? Yo creo que el alcance no solo se queda en la normativa. Te voy a dar un ejemplo que a mí siempre me gusta darlo porque es algo que para mí por lo menos sería impensado de hacer en nuestro país. A ver, el uso del teléfono celular es algo masivo a nivel mundial. Entonces ciudades como por ejemplo Nueva York, Tokio inclusive, lo que han implementado son semáforos que están en el piso, en la senda peatonal, es decir,
la gente viene con el celular y no tiene la necesidad ni siquiera de levantar la cabeza. Pero en mi humilde opinión, por lo menos eso sería inaplicable en nuestro país. Yo creo que habría que velar más por justamente dedicar la atención. Nosotros no tenemos un país en donde en todas las esquinas estén semaforizadas. Entonces, partiendo de esa base, colocar 1, 2, 3, el número que sea de semáforos en el piso, como quizá sí en otros lugares del mundo pudo haber generado algún cambio, yo creo que también, además del análisis legislativo y de lo que la tecnología nos ofrece, hay que realizar y ponderar también la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Claro, en este caso, bueno, vos planteas de Nueva York, son semáforos para la distracción, ya está asumido que es así. Claro, pero eso justamente dice en el clavo, lo que está haciendo esa jurisdicción es adaptarse a, digamos, la inconducta. Yo lo que plantearía es tratar de que la inconducta no se desarrolle con tanta normalidad, porque de alguna forma las generaciones que vengan van a normalizar hacer el cruce peatonal mirando el teléfono. Entonces, independientemente de que vuelva a lo mismo, la tecnología intente dar soluciones, a veces hay que tratar de también ponderar las características sociales y de la idiosincrasia en este caso de nuestro país, ¿no? Facundo, te agradecemos mucho este nuevo contacto que nos has permitido. Bueno, obviamente seguiremos charlando porque el tema es cada vez más amplio y da como para seguir conversando, ¿no? Así será entonces. Muchas gracias por el espacio y siempre es un placer estar con ustedes, ¿eh? Gracias. Muy amable. Continuamos en la tarde de FM de las Sierras.